con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digan al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Les voy a enseñar a quién tienen que temer. Teman al que después de la muerte tiene el poder para arrojar a la gehenna. A ese tienen que temer. Se lo digo yo. No se venden 5 pájaros por 2 céntimos, pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Jesús, como nos dimos cuenta estos días, la mayor parte de su discurso de esta semana estaba dirigido a los fariseos, a los escribas de la ley. Y les habló muy duro y haciéndoles serias advertencias. Hoy nos encontramos que ya no va destinado para ellos su enseñanza. Va destinado para los discípulos y para las multitudes, para montones de personas que lo escuchan. Y la primera gran advertencia que les hace es cuidado con los que él mismo, Jesús, les acaba de dar una enseñanza fuerte. Cuidado con la hipocresía de los fariseos. Esa expresión es muy importante porque Jesús, en otras palabras, está diciendo, cuidado con una muy mala práctica de la fe. Cuidado con llevar una falsa religión. Cuidado con ser religiosos pero mentirosos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Nosotros, que también pues no somos ni fariseos ni escribas, pero somos personas devotas, católicas, personas de fe, pues el Señor también nos hace la advertencia. Cuidado de entre nosotros asumir una actitud hipócrita. Cuidado de entre nosotros asumir una actitud mentirosa. Porque eso hace muchísimo daño. No solamente a la persona que vive así, sino también a la comunidad. Por eso la advertencia de Jesús. Jesús hubiera podido decir, como son esos fariseos y esos escribas de la ley, pues ya olvidémonos de ellos. Y no. Jesús se lo recuerda a las multitudes y a los discípulos. Y les aclara muy bien que tienen que ser más. Acuérdense que hay un pasaje en el Evangelio de Mateo donde Jesús le dice que los que creemos en Él tenemos que ser mejores que los fariseos y los escribas. Mejores. Significa que así como los fariseos y los escribas se dicen que son religiosos, que son devotos, que aman a Dios, nosotros estamos llamados a amar a Dios, a servirle a Él y a estar con Él de una manera mucho más perfecta, mucho más exigente, mucho más excelente. Porque si no es así, seremos como los hipócritas y seremos malos en nuestra vida de fe. No por el pecado grave, no porque seamos escandalosamente pecadores. No, podemos no matar ni una mosca, pero somos malos religiosos, malos
malas personas de fe. Y eso es lo que Jesús quiere advertirnos con gran corazón. Por eso Jesús dice, vengan, nada hay oculto entre cielo y tierra. Todo llega a saberse. Pero no se trata de que nuestros más oscuros secretos, nuestros más recóndidos misterios de pecado en el interior, todo el mundo los va a saber. No, el Evangelio no trata de eso. Dice el Evangelio que la palabra, que el mensaje de Jesús jamás se podrá callar. Todo está diseñado para saberse. Por eso hoy la palabra de Dios se sigue proclamando en todo el mundo. Así seamos poquitos, así seamos muchos, así seamos unos cuantos, así sea solo uno, siempre vamos a escuchar la palabra de Dios, siempre. Por eso, al mismo tiempo, Jesús nos da como mensaje que debe ser conocido por todos y que nadie podrá ocultar, es el mensaje final. Dice, no tengan miedo. Esa expresión es muy bella porque una de las características propias de los fariseos y de los escribas de la época era meterle miedo a la gente. Y a veces también nosotros en la Iglesia Católica podemos asumir como estrategia evangelizadora el meterle terror a la gente. De hecho, durante muchos años, cuando yo era niño, casi siempre se hablaba más del infierno que del cielo. Y el hecho de que se hablara demasiado de la condenación eterna y de los castigos del futuro, pues entonces era una manera de hacer corregir a las personas. Hoy nosotros ya sabemos que eso no funciona, que no es amedrentando, que no es aterrorizando que la gente cambia. Mire, por más que uno lo diga, igual la gente no va a cambiar. Por eso Jesús cambia la estrategia y dice, no tengan miedo, yo los voy a cuidar, ustedes me pertenecen, nadie les puede hacer daño. Y si de algo han de temer, no le teman a aquel que lo pueda matar en la calle por un celular. No, teman al que puede mandarlos al infierno. Es decir, eso ya no pasa acá, eso pasa después. Entonces, más bien lo que tengo que cuidar es mi alma, cuidar mi interior, porque como yo no tengo la vida comprada, pues entonces, cuando llegue el momento, ya sea por una enfermedad, por un accidente, por un acto violento, por la razón que sea, yo esté preparado para heredar la vida eterna. Y dice que somos tan cuidados y tan llenos de amor de parte de Dios, que hasta nuestros pelos de la cabeza, dice, están contados. A mí me da risa un poquito esa expresión, no por el Evangelio, no, sino porque la gente cuando quiere decir que Dios lo sabe todo, que para Dios, que Dios controla todo, porque Dios es un controlador, pues hasta conoce cuántos pelitos yo tengo en mi cabeza. Y la verdad, en el sentido que aparece en este texto, no es en el sentido literal, es en sentido figurado. Venga, hermano, hermana, puede que Dios sí sepa cuántos pelos su merced y yo tenemos. Pero se imagine Dios preocupado más por los pelos que por usted. O sea, eso no tiene sentido. Dios, cuando habla en esta expresión, es que Él nos cuida. Eso es lo que significa esa expresión. Que Él nos cuida, Él nos protege, Él nos ama, Él nos bendice. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo sintamos eso. Y no andar diciendo que Dios es un controlador que sabe hasta cuántas veces yo he ido al baño hoy. No, eso no tiene, eso es lo de menos. Vamos a pedirle entonces a Dios que nos ayude a aceptar como su palabra la advertencia clara de dejarnos cuidar de la levadura, de la hipocresía de los fariseos. Es decir, que nosotros no se nos peguen esas mañas
que no se nos peguen las mentiras, que no se nos peguen la falsedad, que no se nos pegue una religiosidad falsa. Pidámosle eso al Señor. Y al mismo tiempo vamos a ser agradecidos, porque Dios nos ama, nos cuida, nos protege y nos quiere librar de todo mal y de todo peligro, tanto aquí en esta tierra, también como en la otra vida. Amén.